polarización, que nos faltaría para complementar esta parte de la teoría. Polarización. Bien, cuando insertamos un dieléctrico dentro de una, mejor dicho, independientemente de la geometría del condensador, que puede ser, en este caso de la figura que estamos observando, es un condensador de placas paralelas. Podemos tener un condensador cilíndrico, condensador esférico, condensador en forma de lentejas, etc. Hay distintas geometrías de condensadores. Independientemente de la geometría de los condensadores, una vez que insertamos un dieléctrico en una configuración, en este caso de un condensador de placas paralelas, el dieléctrico, debido al campo eléctrico como se dice, producido por las placas positiva y negativa, estas se van a polarizar. Hemos aplicado una diferencia potencial en esa configuración. Entonces la placa que está conectada al polo positivo de la fuente se carga positivamente, y la placa que está cargado negativa, perdón, conectado a la fuente negativa, se cargará negativamente. En el interior, el dieléctrico sufre una polarización. O sea, toda la parte que está pegada, digamos, a la placa positiva, se cargará negativamente, y toda la que está pegado a la placa negativa se cargará positivamente. ¿Correcto? Bien. Entonces, en la sesión pasada se dedujo que la carga de polarización era proporcional a 1 menos 1 sobre K por K, por Q, donde Q es carga de polarización. Y Q es la carga libre. La carga libre cuando se carga al condensador sin dieléctrico. Entonces, a partir de la ecuación 1, vamos a despejar Q, y esto va a ser igual a Q entre K más Q'. ¿Correcto? Entonces, a esta expresión le vamos a dividir entre A, o multiplicamos a todos por 1 entre A. Así. Y a este factor le multiplicamos por epsilon 0 y lo dividimos entre epsilon 0.
Ecuación 3. Además, ya hemos deducido en la clase pasada que el campo eléctrico para un condensador de placas paralelas era igual a la carga entre epsilon 0 por A. Además, el campo eléctrico en el dieléctrico era inversamente proporcional a 1 sobre K y directamente proporcional a E sub 0. Entonces, el campo eléctrico en el dieléctrico va a ser igual a la carga entre epsilon 0 por K por A. Este es el campo eléctrico en un condensador de placas paralelas con dieléctrico. Placas paralelas con dieléctrico K. Entonces, en la ecuación 3, toda esta expresión que está en un círculo sería el campo en el dieléctrico. E. Entonces, de la expresión 3, obtenemos la carga Q entre A va a ser igual a epsilon 0 por E más Q' entre A. A la relación entre la carga y el área se le denomina el desplazamiento, vector de desplazamiento eléctrico. Este es el vector campo eléctrico más el vector de polarización P. Donde D es el vector desplazamiento y P el vector de polarización. Bueno, eso sería la expresión matemática, ¿no? O sea, estamos tratando de entender de qué se trata, qué representa esa relación de la carga entre el área. Pero si nosotros observamos en la configuración del dieléctrico, en este caso el condensador con dieléctrico, ustedes observan dentro de esta configuración, entre el campo, entre la placa positiva y la placa negativa, ¿correcto? Hay un fenómeno de desplazamiento de ¿qué? De las cargas. Y si, por ejemplo, si el condensador, en este caso el condensador con dieléctrico K tiene un espesor diferente,
vamos a suponer que el tamaño o la separación entre placas es D y el espesor del dieléctrico es menor, vamos a poner un valor T, hay un espacio de separación. No se puede medir, sí se puede cuantificar, mejor dicho, el fabricante nos puede decir, por ejemplo, cuál es el espesor del dieléctrico, ¿no es cierto? O sea, de una micra, de 1 milímetro y no sé cuánto. Pero entre la placa y el dieléctrico va a haber una pequeña diferencia, un pequeño espacio. Entonces, cuando se enciende, digamos, la fuente, automáticamente hay conducción de cargas eléctricas. Esas cargas eléctricas se van a acumular en las placas y se adquiere determinada carga. Al momento de que se adquiere determinada carga, automáticamente aparece lo que es el campo eléctrico. Y el campo eléctrico es una propiedad de, digamos, de determinados materiales conductores, que al cargarse generan ese cambio, digamos, de las moléculas que están dentro del dieléctrico. Los van a llegar a polarizar. La polarización es un fenómeno de alineación de las moléculas. Se van a alinear en la dirección en que el campo eléctrico está actuando. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si nosotros tenemos, suponemos que esta es una molécula, entonces esta estará cargado negativamente y esta positivamente. Y en ese sentido se van a alinear. Ese fenómeno de polarización entonces produce lo que es el desplazamiento de las cargas eléctricas, donde en el condensador, en el dieléctrico. Perdón. Al mismo tiempo, la parte que está pegada del dieléctrico hacia las placas se van a polarizar. Y nosotros hemos deducido en la clase pasada que esta carga es la carga de polarización prima. Y obviamente hay una densidad de carga superficial de polarización. Inherente a qué? A la naturaleza misma del condensador, dependiendo si el condensador es placas paralelas o placas o cilíndrico o puede ser esférico, lo que sea. Bien. Entonces el desplazamiento, el vector de desplazamiento, viene a ser la razón entre la carga y la sección transversal A. Y el vector de polarización, de la carga de polarización entre la sección transversal, es decir, el área de la placa. Ahora, la polarización también se define como el momento dipolar que se induce por unidad de volumen. En el dieléctrico. ¿Correcto? Entonces, la polarización se define como el momento dipolar eléctrico. Entonces, la polarización estamos definiendo como Q' entre A. Si multiplicamos Q' por D y dividimos entre D, este vendría a ser el Q' por D entre el volumen.
y Q' vendría a ser el vector de el momento dipolar por volumen. En la clase pasada habíamos definido que cuando teníamos un dipolo eléctrico, el momento dipolar es un vector que apunta en la dirección de la carga negativa hacia la carga positiva. Esto ocurre cuando obviamente conectamos un switch y el sistema, la configuración empieza a adquirir cargas eléctricas, el momento dipolar aparece. Y en este caso estamos definiendo la polarización también como que es proporcional al momento dipolar por unidad de volumen del dieléctrico. Entonces la dirección del vector de polarización va de la carga negativa hacia la carga positiva. Correcto. Ahora, además, ¿qué podemos expresar? El vector de desplazamiento acabamos de definir como la razón entre la carga y el área. Si esta expresión la multiplicamos por K, epsilon 0, y toda esta expresión vendría a ser E sub 0. Entonces el vector de desplazamiento se define como la constante del dieléctrico por epsilon 0 por el campo eléctrico en el vacío. Es decir, el vector de desplazamiento está relacionado con el campo eléctrico. Y donde E sub 0 es el campo eléctrico en el vacío. Es decir, sin dieléctrico. Ahora, la polarización hemos definido como la carga entre el área. Pero Q' es igual a la carga Q es decir, Q entre A y Q entre A que vendría a ser el vector D. Correcto. Entonces la polarización o el vector de polarización también se puede expresar como acabamos de ver que el vector D es K epsilon 0 por el campo eléctrico E sub 0 por K menos 1 entre K. Epsilon 0 por K menos 1 por D.
Por lo tanto, el vector de polarización o de desplazamiento D se puede expresar en general como esa suma de vectorial del campo eléctrico de polarización más, el campo eléctrico en el dieléctrico más el vector de polarización. ¿Correcto? Entonces, también D se puede expresar como la constante dieléctrica por epsilon 0 por E sub 0. Además, el vector de polarización P se puede expresar como epsilon 0 por K menos 1 por el vector de desplazamiento D. Esto sería E. E sub 0. Ahí está. Bien. Esas serían entonces las ecuaciones que nos permiten interpretar cuál es el comportamiento físico en el caso de un condensador con dieléctrico. Entonces, el vector desplazamiento D está relacionada únicamente a las cargas libres. Cargas libres. Entonces se representan con líneas de fuerza que inician en las cargas libres. En las cargas libres. Correcto. Entonces el vector de desplazamiento está relacionada únicamente con las cargas libres. Lo podemos representar a través de vectores, en este caso, perdón, de líneas de fuerza, que van de las cargas libres, que obviamente que corresponde al condensador inicial que le hemos cargado, hacia de placa positiva hacia la placa negativa. Esa sería la representación del vector de desplazamiento. El vector de polarización está únicamente ligada, o mejor dicho, relacionada a las cargas ligadas o carga de polarización. Y se representa por líneas de fuerza que comienzan y terminan en las cargas ligadas. Bien. Y finalmente, E, vamos a ponerle ED, que vendría a ser el campo eléctrico en el dieléctrico está relacionada con todas las cargas que existen.
sean libres o ligadas. Mejor. Entonces, nos faltaba esta parte de la parte conceptual que se refiere al vector desplazamiento y al vector polarización. Y este concepto de vector desplazamiento y polarización nos va a servir para entender de cómo Maxwell resuelve un problema de conducción de carga en un condensador. Teóricamente, el condensador, si tenemos dentro de un circuito, un condensador, llega la corriente y solamente la corriente permitiría que el condensador se llegue a cargar. Pero hay una corriente de desplazamiento. Esa corriente de desplazamiento es el que dio, mejor dicho, resolvió el problema que Maxwell trató. O sea, mejor dicho, ingresó a una ecuación diferencial que interpreta el movimiento de las cargas eléctricas de conducción, digamos, en un circuito eléctrico. En este caso, cuando se trata de un oscilador que servía para emitir ondas electromagnéticas. Entonces, esta parte conceptual es básico porque esto nos va a permitir entender de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué es carga ligada? ¿Qué es carga libre? ¿Qué es polarización? ¿Qué es vector desplazamiento? ¿Cómo es el campo eléctrico en un condensador con dieléctrico? ¿En qué proporción el dieléctrico sirve en cuanto a lo que se conoce como el fenómeno de la ruptura dieléctrica? Entonces, por ejemplo, en esta ecuación que ustedes están viendo, la ecuación 5 nos dice que el campo eléctrico en un sistema, en un condensador con dieléctrico, es inversamente proporcional en este caso, a la propiedad del material, que es la constante dieléctrica K. Pero es directamente proporcional al campo eléctrico inicial en el vacío, cuando se ha cargado el condensador inicialmente, ¿no? Esa proporcionalidad nos da a entender cuál es la función del dieléctrico. Entonces, el dieléctrico, en este caso, es un material que permite que los condensadores trabajen, ¿no? A fin de que no se produzca un cortocircuito. ¿Por qué? Porque en un condensador no se puede fabricar, digamos, un material infinitamente delgado, o sea, que el valor D sea muy pequeño, o sea, la separación entre las placas. No puede ser infinito, porque si es infinito, el contacto sería inminente, ¿no? Entonces no se puede. Por eso que se necesita un dieléctrico, que puede ser un material específico y dependiendo de dónde, dónde va a trabajar ese condensador. Entonces el fabricante nos da ciertas especificaciones técnicas. Nos va a decir que el voltaje de ruptura dieléctrica de este condensador es de tanto, ¿no? De cuántos miles de voltios por coulomb puede separar, perdón, por metros puede soportar. Bien. Entonces, veamos entonces algunos ejemplos para que quede claro esta parte de dieléctricos. Veamos ejemplos. Bien, entonces antes de hacer los ejercicios que están acá en la práctica dirigida, a ver, vamos a ver.
Bien, jóvenes. A ver, vamos a hacer los problemas que están en nuestra práctica dirigida para que quede claro sobre este concepto. Bien. En esta pregunta nos están dando, en este problema nos dicen que el condensador 1 tiene una capacidad de 6 microfaradios, el condensador 2 de 3 microfaradios y la diferencia potencial aplicada es de 20 voltios. El capacitor 1 se carga primero cerrando el interruptor S1. Este interruptor se abre después y el capacitor cargado, al capacitor descargado al cerrar S2. Calcular la carga inicial adquirida por C1 y la carga final en cada uno de los capacitores. A ver. Solución. A ver. Nos dice que la capacitancia del condensador 1 es de 6 microfaradios, la capacitancia del condensador 2 es de 3 microfaradios y la diferencia de potencial aplicado es de 20 voltios. Nos piden calcular la carga inicial del condensador C1. Q sub 1. Y la carga final. En cada uno de los capacitores. Carga inicial, carga final. Correcto. Entonces, veamos la carga. Carga de C1 y C2. Entonces, primero se carga el condensador 1 con el switch 1 cerrado. Entonces, el condensador 1 adquiere una carga Q1. Correcto. Se carga el condensador 2 con el switch 2 cerrado. Entonces adquiere una carga 2, Q2. Si es así, entonces la capacitancia equivalente del sistema será C1 más C2. Es decir, 6 más 3, 9 microfaradios. Ese sería el capacitor equivalente.
Entonces, la carga total o la carga en el equivalente, el condensador equivalente, será la capacidad equivalente por el voltaje aplicado. Es decir, 9 por 10 a la menos 6 por 20. 180 microcoulomb. Entonces, la carga total o la carga en el condensador equivalente es de 180 microcoulomb. Vamos con el paso A. Si el switch 1 permanece cerrado, es decir, en esta figura, S1 cerramos y S2 está abierto, ¿qué tendríamos? Tendríamos el circuito siguiente. S1, cerramos S1, tenemos nuestra fuente y este condensador 1 adquiere una carga 1, Q sub 1. ¿Correcto? Cuando S1 permanece cerrado, S2 está abierto. Tenemos este circuito. En estas condiciones, la carga que adquiere el condensador 1 debe ser igual a C sub 1 por B1. Y la capacitancia de C1 es 6 por 10 a la menos 6 por 20. Es decir, 120 microcoulomb. El condensador 1 adquiere una carga de 120 microcoulomb. Y Q sub 2 sería C sub 2 por B sub 2. Y C sub 2 tiene una capacitancia de 3 por 10 a la menos 6 por 20. 60 microcoulomb. Si ustedes observan el circuito, son dos condensadores en una configuración paralela. Cuando hablamos de una configuración paralela, hay dos propiedades importantes que tenemos. Uno es que la carga en el equivalente viene a ser, o mejor dicho, la capacidad equivalente de la suma de sus capacidades, ¿no? Porque están en una configuración, un ensamble en paralelo. Y otra de las propiedades es que las cargas, la carga total, se suman. Y acabamos de demostrar que la carga en el condensador 1 es de 120 microfaradios y la carga en el condensador es de 60 microcoulomb, perdón.
Entonces, la energía inicial del sistema sería pues 1/2 de Q sub 1 al cuadrado sobre C sub 1. Y esta energía sería 1/2 de 120 pero también podemos expresar en función de la capacitancia, ¿no? Es decir, 1/2 de C1 por B1 al cuadrado. Si fuera este el caso, sería 1/2 de C1, y C1 es 6 por 10 a la menos 6 por 20 al cuadrado. Esa energía inicial del sistema sería 1.2 por 10 a la menos 3 joules. Y la energía final sería 1/2 de la capacidad equivalente por el voltaje aplicado. Y la capacidad equivalente era de 9 por 10 a la menos 6 por 20 al cuadrado. Y esto es aproximadamente 1.8 por 10 a la menos 3 joules. Fíjense entonces el cambio de energía, que sería energía final menos energía inicial. Es de 0.6 joules. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esta pérdida de energía? No se conserva la energía. Correcto. O sea, ¿dónde se va esa energía? ¿Qué significa esto entonces? Significa que cuando tenemos un sistema, o una configuración, en este caso de una serie de condensadores, cualesquiera que sea, hay un efecto que se produce. Se llama efecto Joule. Entonces, el efecto Joule justamente nos está explicando el porqué de esta pérdida de energía. ¿Qué significa el efecto Joule? Significa que la energía cinética de los portadores de carga se transforman en energía térmica, calor. Esa es la razón por la que ustedes cuando tienen el cargador de su celular, de su laptop, si lo tocan, lo van a sentir caliente, ¿no? Está caliente. O su mismo laptop, o perdón, su laptop o su celular. ¿Por qué? Porque la energía cinética de los portadores de carga se transforman en energía térmica, calor. Esa es la razón por la que hay pérdida de energía, en este caso en el sistema. Efecto Joule. B. Si se abre el switch 2, o perdón, el switch 1. El switch 1, antes de cerrar el switch 2.
¿Qué pasa? Entonces, si tenemos esa configuración, bueno, uy, 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 uy. Se quedó, se quedó.
Bien, vamos a continuar. El circuito inicial sería así, ¿correcto? Es C1, C2. Si se abre S1 y luego cerramos S2. Entonces, si abrimos S1 y luego cerramos S2, ¿qué tendríamos? Tendríamos un condensador, mejor dicho, dos condensadores. Este sería C1, C2, y este tendría una carga Q1 y este tendría una carga Q2. Correcto. Entonces, la carga total en el equivalente, ¿cuánto valdría? Q1 más Q2. Pero como ambos están en paralelo, entonces el voltaje en el condensador 1 debe ser igual al voltaje en el condensador 2. Y esto va a ser igual a la carga total entre la capacidad equivalente. ¿Correcto? Entonces el voltaje en el condensador 1 debe ser igual al voltaje en el condensador 2 y la carga total es 120 por 10 a la menos 6. Entre 9. Y esto sería 40 tercios de voltios. Es decir, la caída de tensión entre el terminal 1 y el terminal 2 sería de 40 tercios de voltios. A ver, inicialmente hemos cargado el condensador 1. Y este condensador 1 adquiere una carga de 120. Luego se cierra el switch, ¿no? Se abre el switch 1 y se cierra el switch 2 y el condensador 2 adquiere una carga 2. Entre la suma de estas dos se debe distribuir la carga 1, que vendría a ser la carga total. Q1 más Q2 sería 120. Ahora debemos hallar esa carga después de haber cerrado la llave 2, el switch 2. Entonces, la carga en el condensador 1 será C1 por B1. Y C1 es 6 por 10 a la menos 6 por B1. B1 sería 40 tercios. Por lo tanto, la carga en el condensador 1 es igual a 80 microcoulomb. Y la carga en el condensador 2 será C2 por B2. Es decir, 3 por 10 a la menos 6 por 40 tercios. Por lo tanto, la carga en el condensador 2 será de 40 microcoulomb.
Y la energía inicial debe ser un medio de C1 por V1 al cuadrado. Un medio de 6 por 10 a la menos 6 por 40 tercios al cuadrado. Esa energía inicial es igual a 5.33 por 10 a la menos 4 joules. Y la energía final debe ser un medio de la capacidad equivalente por el voltaje aplicado. 9 por 10 a la menos 6 por 40 tercios al cuadrado. Y esa energía final es aproximadamente de 8 por 10 a la menos 4 joules. ¿Hay un cambio de energía? Sí, hay pérdida de energía. Energía final menos energía inicial. Aproximadamente. Profesor, le falta el por 10 a la menos 4. Perdón. Por 10 a la menos 4. Correcto. Bien, jóvenes. Veamos otro ejemplo. Ejemplo 2. Bien, en esta configuración nos dan un ensamble de 4 condensadores a la que se ha aplicado una diferencia potencial de 100 voltios. ¿Correcto? 100 voltios. Y nos dicen que los condensadores C1, C2, C3, C4 de idéntica forma y dimensiones. El primero tiene por dieléctrico el aire. El segundo parafina, K igual a 2.3. El tercero azufre y el cuarto mica, respectivamente. Calcular A, la diferencia de potencial entre las armaduras de cada uno de los condensadores. B, la carga de cada condensador. C, la capacidad equivalente y D, la energía del conjunto. Y el dato que nos dan es que la capacidad inicial del condensador 2 es de 10 a la menos 9 faradios.
Solución. Nos está dando el dato que es C2 igual a 10 a la menos 9 faradios. Y vamos a considerar de que el condensador 1 tiene una constante dieléctrica 1, constante dieléctrica 2, 3 y 4. ¿Correcto? Entonces, la constante dieléctrica 1 es aire. La constante del condensador 2 es parafina, 2.3. La constante eléctrica del condensador 3 es azufre. Y la constante eléctrica del condensador 4 vale 5. Mica. Aire, parafina, azufre y mica. Listo. Bien, entonces si le aplicamos una diferencia potencial entre los terminales A y B, este sistema empieza a cargarse, ¿correcto? Entonces, este condensador adquirirá una carga Q1 y este otro condensador adquirirá una carga Q1. Y este condensador adquirirá una carga Q2 y este condensador adquirirá una carga Q3. El condensador C1 y C4 adquieren la misma carga porque están en serie. Estos condensadores C2, C3 están en paralelo, no tienen cargas iguales, son diferentes. Tenemos que hallar. Entonces, partimos del dato. Además, ¿qué sabemos? Concepto. Concepto. ¿Cuál es el concepto? De que la capacidad de un condensador con dieléctrico es proporcional a la constante del dieléctrico. ¿Cierto? Ese es el concepto. Entonces, utilizamos este dato y el concepto para hallar C sub 0. Entonces, C sub 0 será la capacidad con el dieléctrico entre K. Y nos están dando que C, para el caso del condensador 2, en este caso en el vacío vale 10. Entre K que vale 2.3. ¿Correcto? Entonces, C sub 0 en el vacío va a ser 1 entre 2.3 por 10 a la menos 9. Así. Esa sería la capacitancia en el vacío. ¿De dónde hemos sacado? De la ecuación 2, que es el concepto general.
Entonces, con ese dato ya podemos hallar a C1. La capacitancia en el condensador 1 es proporcional a su constante eléctrica por C sub 0. Entonces, K1 vale 1 por C sub 0, que vale 10 a la menos 9 entre 2.3. Esa sería la capacitancia del condensador 1. Análogamente, la capacitancia del condensador 2 será C sub 2 por C sub 0. Y C sub 2 vale 2.3 por 10 a la menos 9 entre 2.3. Y este es igual a 10 a la menos 9 faradios. Y la capacitancia del condensador 3 será C sub 0, o perdón, K3 por C sub 0. Y K3 vale 3. 3 por 10 a la menos 9 entre 2.3. Es decir, C sub 0 vale 3 entre 2.3 por 10 a la menos 9 faradios. Ya está. Este sería C sub 3. Y la capacitancia en el condensador 4 será la constante K sub 4 por C sub 0. Es 5 entre 2.3 por 10 a la menos 9 faradios. Ahí está. Correcto. Ya tenemos entonces C1, C2, C3 y C4. C1, C2, C3, C4. Para hallar la diferencia potencial necesitamos saber, la diferencia potencial en cada armadura necesitamos saber su capacitancia. Entonces ya tenemos la capacitancia y tenemos que hallar la carga. Para hallar la carga, ¿qué tenemos que hacer? Hay que hallar la capacitancia equivalente. Equivalente.
Ok. A ver. Del sistema inicial. Tenemos nuestro condensador C1, C4. Entre el condensador 2 y 3 estamos en esta figura. Fíjense acá, estamos tomando esta de acá. La capacidad equivalente entre C2 y C3. Los dos están en paralelo. ¿Correcto? Entonces acá tendríamos la capacidad equivalente entre el condensador 2 y 3. Vamos a considerar el terminal A, terminal B, a la que le hemos aplicado 100 voltios. ¿Correcto? Entonces C2, C3, C2, C3 viene a ser igual a la capacidad equivalente entre los dos condensadores. Como están en paralelo, será su suma nada más, de C2 más C3. Correcto. Entonces C2 vale 10 a la menos 9 más C3 es 3 entre 2.3 por 10 a la menos 9. Entonces la capacidad equivalente entre el condensador 2 y 3 será 2.3 más 3, 5.3 entre 2.3 por 10 a la menos 9 faradios. ¿Correcto? Bien. Entonces, ahora vamos a sacar el equivalente de estos tres condensadores en serie. ¿Correcto? Entonces, esta será la capacidad equivalente. Entonces, el equivalente será pues 1 entre la capacidad equivalente. Hay que tener en cuenta que estos tres están en serie. Entonces será 1 entre C1 más 1 entre C23 más 1 entre C4. ¿Correcto? Bien, entonces el equivalente ya hemos sacado del condensador 2 y 3. Ahora el equivalente del sistema. ¿Correcto? Entonces 1 entre el equivalente va a ser igual. 1 entre C1. Y C1 vale 10 a la menos 9 entre 2.3. Más. El equivalente entre el condensador 2 y 3 es 5.3 por 10 a la menos 9 entre 2.3. ¿Correcto? Más 1 entre el equivalente del condensador 4. Perdón, la capacidad del condensador 4. ¿Cuánto vale? Es 5 entre 2.3. Por 10 a la menos 9. Ya está. Y de acá hay que sacar la capacidad equivalente, pues. Y esa capacidad equivalente debe ser igual a 3.13 por 10 a la menos 9 faradios. Ya está. Hasta ahí lo único que tenemos es la capacidad equivalente del sistema. Ahora vamos al cálculo de cargas en cada condensador. Cálculo de cargas en cada condensador.
Observen acá, por favor. La carga, el condensador 1 con el resto de ensamble, con el condensador 1 y el condensador 4 están en serie. Incluso con el equivalente entre 2 y 3. ¿Por qué es importante analizar eso? Para ver cómo se distribuye la carga. Correcto. Entonces, en el condensador 1 tenemos la carga 1. Y en el condensador 2, 3. ¿Cuánto vale la carga? Debería ser la misma también. A ver, vamos a analizar. Entonces, en el condensador 1, vamos a poner así Q1, va a ser igual. ¿A qué es igual la carga? Es igual a la capacidad equivalente aplicado por el voltaje V sub 0. ¿Y la capacidad equivalente cuánto sale? 3.13 por 10 a la menos 9, multiplicado por 100. Esta carga va a ser igual, entonces, ¿cuánto es? Este de acá está mal. La capacidad equivalente es a la menos 10. Entonces esto sería 10 a la menos 10 por 100. Sería 3.13 por 10 a la menos 8. Coulomb. Entonces la carga en el condensador 1 va a ser igual a la carga en el condensador 4, y este es igual a la carga en el equivalente, o sea, la carga total en el equivalente, y este vale 3.13 por 10 a la menos 8 Coulomb. Hasta ahí lo único que hemos hecho es sacar la carga en el equivalente y la carga en el 1 y en el 2. En el 4, perdón. Entonces, la carga en el condensador 2 va a ser igual a la capacidad en el condensador por la caída de tensión en el equivalente entre 2 y 3. Y la carga en el condensador 3 va a ser igual a la capacidad del condensador 3 por la diferencia potencial entre 2 y 3. ¿De dónde sale? De acá. Ahí está. Fíjense que hemos llegado a esta capacitancia entre 2 y 3. El equivalente entre 2 y 3. Necesito saber cuánta diferencia potencial está aplicado en esto. O se puede hallar por una diferencia de potencial. ¿Por qué? Ahorita necesitamos saber cuánta carga tiene este condensador 2 y cuánta carga tiene este condensador 3. Para saber cuánta carga tiene cada uno, necesito su tensión, su diferencia potencial en cada terminal. Correcto. Ya. ¿Cómo hallan esa diferencia potencial? Esto es lo que necesito saber. Entonces, este terminal, este de voltaje o esta diferencia potencial entre el condensador 2 y 3, lo sacamos ¿de dónde? Ahí está, acá.
Esto es lo que yo necesito saber. ¿Cuánto valdría? A ver, ¿cómo harían la diferencia potencial en ese terminal? Acá. Entonces, la diferencia potencial debe ser igual a la carga, ¿correcto? Entre la capacidad equivalente, entre 2 y 3. ¿Cuánto vale esa carga? La misma que Q sub 1, profesor. Claro, pues la misma. Entonces, esta es la misma, ¿por qué? Porque este grupo está en serie. Correcto, entonces pongo Q1. Ya está. Entonces, ¿qué hacemos? Ya está. Por lo tanto, la carga en el condensador 2 va a ser la capacidad del condensador 2. Por acá. La capacidad del condensador 2 era de 5 puntos, perdón, ¿cuánto valía? Era de 10 a la menos 9 por, acá vamos a poner, la caída de tensión en el condensador 2.3 va a ser igual a la carga del condensador 1 entre la capacidad equivalente entre 2 y 3. Y eso era 5.3 entre 2.3. 5.3 entre 2.3 por 10 a la menos 9. Y Q1 es igual a 3 por 313 por 10 a la menos 8. Entonces la caída de tensión entre estos terminales sería igual a 3.13 por 10 a la menos 8 entre 5.3 entre 2.3 por 10 a la menos 9 voltios. Ya está, entonces reemplazamos acá toda esta expresión, que sería igual, vamos a ponerlo mejor así. Q1 sería 3.13 por 10 a la menos 8 entre 5.3 por 10 a la menos 9. Y esa carga Q2 aproximadamente sería 1.36 por 10 a la menos 8 coulomb. Ahí está. Ya tengo la carga en el condensador 2. Ahora vamos a hallar la carga en el condensador 3. Entonces la carga en el condensador 3 va a ser igual a su capacitancia, que es 3 entre 2.3 por este voltaje entre 2 y 3, que es 3.13 por 10 a la menos 8 entre 5.3 por 10 a la menos 9. Y esa carga, Q3 aproximadamente igual a 1.77 por 10 a la menos 8 coulomb. Ya está.
Hasta ahí hemos hallado las cargas de cada condensador. Ahora necesitamos hallar la diferencia potencial, es decir, B1, B4, B2 y B3. Cálculo de la caída de tensión en cada capacitor. Entonces, en el condensador 1, este debe ser igual a la carga en 1 entre C1. (3.13 por 10 a la menos 8 entre C1). Y C1 es igual a 1 entre 2.3 por 10 a la menos 9. (3.13 por 2.3 sería 7.19. Por 10 sería 71, ¿no? 71.9 voltios. En el condensador 2 debe ser igual a la carga entre su capacitancia. Y la carga en el condensador 2 es 1.36 por 10 a la menos 8 entre su capacitancia, que era 10 a la menos 9, y este es igual a 1.36 por 10 sería 13. 6 voltios. ¿Correcto? Vamos entonces a la capacidad, para el condensador 3, la caída de tensión en este terminal B3 es igual a la carga 3 entre C3. La carga en el condensador 3 es 1.77 por 10 a la menos 8 y la capacidad o la capacitancia aproximadamente igual a también 13,6 voltios. Y en el condensador 4, la caída de tensión va a ser la capacidad, la carga en el condensador entre su capacitancia. 3.13 por 10 a la menos 8 entre 5 por 10 a la menos 9. 14.3 voltios. Ahí está. ¿Qué más? Bien, entonces hemos hallado la diferencia de potencial en las armaduras, las cargas, la capacidad equivalente, y ahora nos falta la energía del conjunto. O sea, la energía almacenada. Cálculo de la energía almacenada. Entonces, la energía almacenada total va a ser la energía en el condensador 1
más el condensador 2, más el condensador 3, etc. Entonces teníamos que hallar uno por uno. O de lo contrario, la energía ya en el sistema equivalente, la energía total, va a ser igual, o va a ser equivalente, mejor dicho. La energía la suma de todas esas energías almacenadas en cada condensador es equivalente a lo que se almacena en un sistema que reemplace a todos ellos por uno solo. Valga la redundancia, en su capacitor equivalente. Y esto podría, según el concepto, es igual a la carga en el equivalente entre su capacidad del equivalente. Y esto es igual a 3.13 por 10 a la menos 8 al cuadrado entre la capacidad equivalente, que es 13.3 por 10 a la menos 10. Y esto es aproximadamente 1.5 por 10 a la menos 6 joules. Sería más o menos la energía que se almacena en sistema equivalente. Bien, jóvenes, vamos a llamar a asistencia antes que nos cierren el sistema. Bien, jóvenes. Se encuentra el arco Miranda. Presente, profesor. Ok. Araujo Mendoza. Presente, profesor. Bien. Atalaya Valentino. Presente, profesor. Ok. Bardales Orbegoso. Presente, profesor. Bien. Barrantes Padilla. Presente. Bautista Romero. Presente, profesor. Ok. Bendezú Riega. Verdejo Garay. Presente, profesor. Ok. Calderón Olivera. Presente. Bien. Cayupe Pardo. Presente. Ok. Chambi Talaverano. Presente. Ok. Chariarse. Presente, profesor. Flores Sánchez. Presente, profesor. Florian Presente, profesor. González. Presente, profesor. Ok. Guillermo. Presente, profesor. Guamaní Ramos. Juan Maní presente, profesor. Ok. Machaca. Presente, profesor. Ok. Martínez. Se encuentra Martínez. Narvarte Castañeda. Presente, profesor. Osís Cabello. Presente, profesor. ¿Qué más? Pacheco Saavedra. Ok. Pomba Navarro. Presente, profesor. Ok. Quispe Jara. Presente, profesor.
Se encuentra Quispe Jara. Presente. Ok, Quispe Nestares. Quispe Toscano. Presente. Profesor, disculpe, no me llamo Quispe Nestares. Quispe Nestares, ya. Ya lo corregí. ¿Qué más? Ramírez Mendizábal. Presente, profesor. Ok, Rodríguez Huanca. Presente, profesor. ¿Qué más? Un ratito. Rojas Yáñez. Presente, profesor. Santa María. Santa María presente. Turriarte. Turriarte presente, profesor. Valdivia. Delgado. Valdivia Delgado presente, profesor. Sí, Valdivia Ayala. Presente, profesor. Ok, Valentín Barreto. Presente, profesor. Ok, Vicaña Mendoza. Presente, profesor. Y Anchelupa. Presente, profesor. Ok, a ver, alguien más que no le haya llamado, por favor, vamos a revisar quiénes están con una X o una falta. Bendezurriega se encuentra. Bendezurriega se encuentra en el chat. No hay nadie. Quispe Nestares. Presente, profesor Quispe Nestares. Ya listo, ya lo corregí. Ok, ¿alguien más? Todos están presentes. Voy a guardar. Listo. Ya, nos queda todavía tiempo, 20 minutos, para hacer un par de ejercicios más. A ver, veamos el siguiente ejemplo. Ejemplo. Ejemplo 3. Bien, acá nos dan una configuración, dice un capacitor posee placas rectangulares de longitud A y ancho B. La placa superior está inclinada a un pequeño ángulo como se indica en la figura. La separación de las placas varía de S igual a I sub 0 a la izquierda hasta S igual a 2I sub 0 a la derecha, siendo I sub 0 mucho menor que A o B. Determinar la capacidad utilizando bandas de anchura de X y de longitud B, que actúan como condensadores diferenciales. Este es el problema número 9 de su práctica dirigida. Problema 9, práctica dirigida.
Ya jóvenes, a ver, rápido. ¿Cómo hacemos acá? A ver, vamos a ver. Vamos a suponer nuestro condensador. Hacemos un corte transversal. ¿Correcto? Este de color rojo sería nuestro condensador. Que hemos hecho un corte transversal. Ya está. ¿Qué más? Este de longitud A, este de longitud I sub 0. Si ustedes observan, este sería el ángulo. Vamos a considerar que es alfa. Y toda esta longitud sería 2 veces I sub 0. ¿Correcto? I sub 0. Entonces, vamos a trazar una pequeña diferencial así. Ahí. Correcto. Vamos a suponer que este es, que estamos trazando de una altura H. Y este de acá vamos a considerar que es de altura D. A una distancia X hemos trazado una diferencial de X. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Estamos trazando pequeños capacitores, ¿no? Así. De ancho de X, pero de largo B. Ancho de X. ¿Correcto? Listo. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Nosotros sabemos que la capacidad de un condensador es epsilon 0 por A entre D. Esta es la capacidad de un condensador de placas paralelas. Placas paralelas. ¿Correcto? Entonces, la capacidad, la diferencial de la capacitancia debe ser igual a epsilon 0 por diferencial de área entre D. Entre D es la separación entre las placas. ¿Correcto? Y esa diferencial de área sería pues el ancho por el espesor de X.
Ahora, de la figura de acá, de la geometría, vamos a poner así. De la figura, ¿qué tendríamos? Tangente de alfa. ¿Cuánto vale tangente de alfa? Digamos para el triangulito chiquito. Sería X entre D. Y D sería, despejamos de acá, X entre tangente de alfa, ¿no? Ahora para el triángulo grande, ¿cuánto vale tangente de alfa? Valdría todo esto que es A. Profesor, la tangente de alfa no es al revés, D sobre X. ¿Cuánto es tangente? ¿Cuánto es la tangente de alfa en el triangulito chiquito? D entre X, profesor. D entre X. Correcto. Y D es X por tangente de alfa. Pero tangente de alfa en el triángulo grande, este de acá es, se supone que toda esta altura es 2i. Entonces esto sería i sub 0. ¿Correcto? Sería i sub 0 entre a. Ahí está. Nada más. Entonces ahora sí. ¿Qué tendríamos? A ver, acá, ¿qué tendríamos? H del triángulo, la altura H va a ser igual a I sub 0, que vale este de acá, más D. I sub 0 más D. Y D vale I sub 0 sobre A por X. Ahí está. Entonces, este sería H. Perdón. ¿Dónde está? Por acá. Este de acá es el concepto. Pero para este ejemplo, este de acá es H. Esta separación. H. Entonces acá reemplazamos en la ecuación que dice que la diferencial de capacitancia por diferencial de área, que es B por diferencial de X entre H, y H es igual a I sub 0 por 1 más X entre A. Ahí está. Y de acá la capacitancia va a ser la integral de esta diferencial. Epsilon 0 por B entre I sub 0 por diferencial de X entre 1 más X entre A. Integral. ¿De dónde a dónde tenemos que integrar? X varía desde 0 hasta A. ¿Correcto? Entonces la capacitancia va a ser igual a la integral de 0 hasta A. Entre I sub 0 a esa integral hay que hallar cuánto vale. ¿Cuánto vale la integral? Hay que integrar, hacer cambio de variable y integrar.
Bien, jóvenes. El resto de problemas que están en su práctica dirigida aplican el mismo concepto para hallar la capacitancia equivalente. Por ejemplo, en el problema 10, se comporta como si fueran dos condensadores en serie, ¿no? Perdón, en paralelo. Lo mismo con el condensador en el problema número 11. Son dos condensadores en paralelo. Bien, jóvenes, entonces nos estaríamos viendo en la sesión del día miércoles. El Zoom se va a cerrar en este momento. Bien, jóvenes, a seguir cuidándose. Gracias, nos estamos viendo. Gracias, pues. Luego, profesor.